Quisiera esta vez continuar compartiendo con ustedes acerca de la normalidad, porque siento que el Señor nos está guiando a pensar en cómo reintegrarnos después de todas estas cosas. Y yo quiero que hoy nosotros entonces en relación a el tema, nosotros hablemos de la anormalidad normal de Jesús. Los 7 momentos hacia una nueva normalidad. Les recuerdo el epígrafe bíblico del pensamiento de Jesús que tomamos como referencia. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Yo sé que ustedes conocen, y sobre eso casi finalizábamos la entrega pasada, de que el pensamiento de Jesús no solamente es paradigmático, no solamente es un pensamiento transformador, innovador para su época y para todos los tiempos, sino un mensaje que en algún momento parecía romper con todas las reglas de pensamiento lógico, que parecía apartarse de lo cotidiano y de lo común que la gente consideraba en aquel contexto. Y yo quiero entonces que nosotros podamos ver sobre eso para entonces hablar de 7 momentos que nosotros podamos aprovechar para caminar hacia una nueva normalidad. Ya hemos mencionado la característica poco común del mensaje de Jesús y quisiera hacer referencia a algunas de ellas que han sido altamente estudiadas por pensadores bíblicos, por diferentes tipos de personas. Y quizás quiero comenzar con una nueva ley moral, la moralidad en el Sermón de la Montaña. Los verdaderamente dichosos y felices en el pensamiento de Jesús rompe con todo esquema lógico y de normalidad. En el discurso de las bienaventuranzas, la diferencia del concepto que comúnmente tiene la sociedad de categorizar a las personas afortunadas, Jesús declara y rompe con dicho concepto y establece quiénes son los verdaderamente dichosos y felices. Y él proclama: dichosos y felices los pobres, los que lloran, los humildes, los que tienen hambre, los compasivos, los de corazón limpio, los que trabajan por la paz y los perseguidos. Ellos son los verdaderamente dichosos y bienaventurados. Cuando ustedes leen la bienaventuranza en Mateo capítulo 5, versículo 3 hasta el 11, ustedes pueden ver el contexto total y les invito a que en algún momento puedan leerlo, pero vean cómo Jesús rompe el paradigma de lo que la gente cree que es el éxito, la felicidad, la realización y el bienestar. En el de Jesús caben aquellas personas marginadas y oprimidas, caben aquellas personas que han sido víctimas de toda situación adversa causada por otros. Luego Jesús hace una nueva proclama. Él dice: ustedes han oído que se dijo a sus antepasados esto y aquello. Pero yo les digo,
Ahora Jesús, partiendo de los conocimientos ya establecidos en el pensamiento hebreo, en la Torá, en todo lo que Dios había ordenado al pueblo de Israel, ahora Jesús se atreve a decir, ustedes oyeron que a sus antepasados les dijeron, pero yo les digo. Y uno de los pensamientos de Jesús al respecto de esta nueva estrategia de ordenanza, de mandamiento, éticos, morales, ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen, para que sean ustedes hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman solamente a los que los aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿Acaso no hacen lo mismo los cobradores de impuestos? Y si ustedes saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de más? ¿Acaso no hacen lo mismo los paganos? Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Yo sé que ustedes conocen otra serie de enseñanza que Jesús en esa misma dirección hiciera en aquel sermón de la montaña, pero solamente quiero dejar el contexto hasta ahí mientras tanto. Luego, Jesús también rompe todo esquema de normalidad y de concepto lógico en las parábolas del reino. Al proclamar las verdades del reino, Jesús lo hacía por medio de parábolas. Y rápidamente la gente se dio cuenta que ese hombre afirmaba cosas nunca antes dichas en la gente en el tiempo y escuchadas. Y él las expresaba con firmeza, con claridad y precisión, con autoridad moral y regio convencimiento y con la fuerza del Espíritu de Dios que lo acompañaba. ¿Qué trascendente era o qué trascendentes fueron las enseñanzas de Jesús que hasta nuestros tiempos Él es el maestro de maestros, Él es el rabí de Galilea, Él es nuestro eterno enseñador? Pero otro elemento de la normalidad no comprendida de Jesús es su discurso o una serie de discursos que él daba planteando sus enseñanzas. Uno de ellos, la unidad en la diversidad. En un contexto, maestro, intervino Juan, vimos a un hombre que expulsaba demonios en tu nombre, pero como no andaba con nosotros, tratamos de impedírselo. No se lo impidan, les respondió Jesús, porque el que no está contra ustedes está a favor de ustedes. Si ustedes analizan conmigo esta cuestión, ¿no les parece que el mensaje de Jesús era tan innovador aquella vez y lo es tanto ahora, que en la propia actualidad muchos de nosotros queremos impedirle a otra gente o impedirle a otros grupos sociales
que enseñen, que prediquen, que hagan señales y milagros en nombre de Jesús, solo porque no pertenecen a nuestra denominación, solo porque no están en el grupo de comunidad de fe al que nosotros pertenecemos. Pero lo que enseñaba Jesús era lo siguiente: también yo tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellos también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Juan 10:16. A mí me parece que esto nos ayuda a comprender mejor la oración intercesora de Juan 17, donde se implora: no ruego solo por estos, ruego también por lo que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos, tú en mí. Permite que alcancen la perfección de la unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los ha amado a ellos tal como me has amado a mí. Juan 17:20 al 23. Otro ejemplo es el de la compasión y de la misericordia de Jesús. Un único ejemplo de compasión que quiero presentarles es este. Al ver a las multitudes tuvo compasión de ella porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Jesús llamó a su discípulo y les dijo: siento compasión de esta gente porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen nada de comer. No quiero despedirlos sin comer, no sea que se desmayen por el camino. Ese es el significado grande de compasión que Jesús tenía por toda la gente. Y el significado de misericordia en un imperativo que él hace a los escribas y fariseos, a los maestros de aquel entonces. Y les dice: pero vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justo, sino a pecadores. Ay, si ustedes supieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los que no son culpables. Jesús tuvo una gran pasión por salvar las vidas perdidas. Se acercaba el tiempo en que Jesús había de ser recibido arriba, así que resolvió con firmeza dirigirse a Jerusalén. Envió mensajero diciéndole o dándole delante de él, y ellos se fueron y entraron a una aldea samaritana para prepararle todo. Pero los de allí no los recibieron porque se dieron cuenta que su intención era ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quiere que mandemos que caiga fuego del cielo como hizo Elías para que los destruya?
Pero Jesús se volvió y los reprendió y les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para quitar la vida de nadie, sino para salvarla. En ese contexto también nos encontramos con que muchas veces, sin entender bien el pensamiento de Jesús, todos los que no están a nuestro favor, todos los que no han compartido con nosotros los momentos especiales, queremos nosotros que caiga fuego del cielo. Yo estoy viendo a estos dos discípulos del Señor como los que tienen fuego hasta en los ojos para mandar y devorar y destruir a cualquiera. Son personas que lo único que piensan es en destrucción. Pero Jesús dice: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí cabe recordar las parábolas de la oveja perdida, la moneda encontrada y el hijo que regresa, y que se encuentran en San Lucas capítulo 15. Luego, sobre el liderazgo de Jesús, el liderazgo de siervo, de servicio de Jesús, yo les conté la semana pasada. Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser un servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Quizás el último elemento que quiera mencionarle de esto es donde comencé esta disertación: el nuevo mandamiento. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Ustedes pueden ver que todo esto que les señalo hasta el momento parece ser contradictorio no solamente en lo que se enseñaba ayer, sino también en las tantas cosas que se nos enseñan hoy y que parecen contrarias exactamente al pensamiento de normalidad de Jesús. Es como, y por eso el tema, es como si fuera anormal la normalidad que Jesús planteaba. Es como si fuera una anormalidad la normalidad de Jesús. Vuelvan conmigo un tantito a la normalidad anormal de Jesús. Esa es la normalidad de Jesús, una normalidad anormal que rompe el statu quo de la sociedad moderna, que irrumpe la existencia extravagante de la civilización e implanta un nuevo estilo de vida cotidiana para la creación de una comunidad distinta. Así lo hemos dicho tantas, pero tantas veces. Se trata de la construcción de la civilización del amor, de la cultura de la paz y la convivencia pacífica, de la igualdad y la inclusión social, de respeto a la vida, de la relación amigable con el medio ambiente y los recursos naturales, esto es, de compartir juntos el amor de Dios, de proclamar el Evangelio de amor y de paz, de gracia y de verdad, de fe y esperanza, de bondad, justicia y misericordia.
en esa nueva relación de normalidad, el modelo de normalidad de Jesús, ahí hay muchas cosas que no están en juego. Su paradigma impone implementar una nueva manera de relaciones sociales saludables, de compañerismo, sin discriminación, donde no están en discusión los derechos inalienables e inherentes de las personas, el respeto a la integridad y dignidad humanas, a la igualdad y a la libertad, la adecuada respuesta de solución a las urgentes necesidades de la gente sin exclusión ni estigmatización. Algo así como este pasaje. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Aceptando esto así, harás que se avergüence de su conducta. Miren qué interesante. Estamos hablando entonces de una normalidad que puede parecer para muchos lo más anormal del mundo, pero para otros, como en otro contexto decía el apóstol Pablo, cuando hablaba de la predicación del Evangelio y la comprensión del Evangelio de la cruz, que para muchos es locura y no lo puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Qué difícil ha sido para nuestros tiempos volver a recontextualizarnos con el mensaje de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué hacer entonces para retornar a la anormalidad de la que les estoy hablando, que podríamos, entre comillas, naturalmente, plantear en relación a Jesús? ¿Qué hacer para retornar a la misma, para no retornar a una misma normalidad? Ante la cruda realidad que hoy se nos impone, debemos preguntarnos, ¿qué hacer para no retornar a la misma normalidad? Necesitamos establecer una impronta donde podamos revisar y hacer una nueva lectura de nuestra espiritualidad. Una espiritualidad basada en el planteamiento espiritual y de relación con su Padre Dios, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una espiritualidad realmente contagiante y poderosa, una espiritualidad que nos lleve a nosotros a tener una relación efectiva con Dios, una relación espiritual y de integridad hacia nuestra persona y nuestro interior, y una relación espiritual con nuestra familia, con nuestra comunidad y con el medio ambiente. Aprovechar, en segundo término, los momentos de crisis como una oportunidad para reinventarnos, para no seguir siendo una copia de lo mismo, para no seguir haciendo las mismas rutinas, para que en el momento difícil, en la situación difícil, nosotros podamos encontrar esa oportunidad para relanzar de nuevo nuestra vida llena del poder del Espíritu de Dios. Crear, en tercer lugar, nuevos imaginarios donde tenga sentido lo que realmente importa. Y si ustedes me preguntan, ¿qué es lo que realmente importa?
yo le digo, el amor es lo que realmente importa. Amar. En otro lugar, hacer los ajustes necesarios e implementar nuevas estrategias exitosas para reducir a la mínima expresión los casos fallidos que nos manifiestan o nos mantienen sumidos a la crisis y nos conducen a un fracaso total. Esos elementos son necesarios, pero si ustedes quisieran que se lo diga de otra manera, desde un contexto más suave y llano y más de púlpito, lo anteriormente dicho quizás podemos condensarlo con 3 acciones: orar, esperar pacientemente y actuar. Este pasaje bíblico lo consideré en otra entrega. Puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano. Puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Él puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. Salmos 40, 1 al 3 y 8. Ahora, de rápido, los 7 momentos hacia una nueva normalidad, y con esto entonces debo concluirle. Para la construcción de un paradigma nuevo de normalidad, queremos seguir 7 momentos especiales. El momento cero o punto cero es lo que estoy llamando el periodo crítico. La situación poco común, diferente a lo que estamos acostumbrados a vivir. Todo nuevo paradigma parte de la normalidad de un periodo crítico. Alguien o algo nos lleva a la cueva. Unos nos envían al desierto. Nos colocan en el silencio y en la soledad. Algo o alguien nos invita a la intimidad del hogar y quedamos en casa, y al refugiarnos en la habitación donde compartimos gustosos momentos en familia, también ahí es donde también sacamos un tiempo para estar a solas y para reencontrarnos con nosotros mismos. Pudiera decir otras cosas más respecto de ese primer punto, ese momento cero o punto cero de la normalidad, que es precisamente el periodo crítico. ¿Cuánta gente no logran salir de el momento de crisis? ¿Cuánta gente se quedan en la situación de dolor y de sufrimiento y no logran llegar a otra etapa, ni siquiera al segundo momento que le estoy llamando? En este caso, le llamo primero porque el punto cero forma parte de los 7. Primer momento, el periodo de reflexión y de análisis. Después de todo momento de crisis, el ser humano entra en un momento de reflexión, de análisis, de búsqueda. A veces le llaman de pensamiento y sentimientos existenciales, de reflexiones en relación a las cosas espirituales, al más allá, a las cosas que hubo alcanzado o no pudo haber alcanzado.
pero entra en un periodo de reflexión y de análisis que se supone no debe quedarse ahí. Muchos profesionales de la conducta le plantean a la gente que están en situaciones de crisis, en momentos difíciles, que en ese punto de reflexión y de estado de agonía y de crisis no tomen ninguna decisión porque pueden tomar decisiones equivocadas. Pero llega un segundo momento que es conocido como el periodo de cuestionamiento. Ahí nos lo preguntamos todo, ahí nos lo cuestionamos todo, ahí entonces comenzamos hasta al propio Señor a preguntarle: ¿dónde te has escondido? ¿Dónde te ha metido? Cuando yo veo todas estas cosas que pasan, decía el salmista, yo mismo, cuando veo que la gente me preguntan: ¿dónde está tu Dios? Yo entonces lleno mis ojos de lágrimas. Fueron mis lágrimas de pan, mi pan de día y de noche, mientras la gente me preguntaba: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, esperanza mía y Dios mío. En ese periodo de cuestionamiento nos llegamos a hacer todas las preguntas del mundo. Buscamos culpables, buscamos dónde fallaron las cosas, qué falló y por qué entonces Dios no hizo lo posible porque las cosas no nos sucedieran. Pero llegamos a un tercer momento, que es el periodo de la resiliencia, que es entonces crecer en la adversidad. La resiliencia es esa etapa, ese momento, déjenme decírselo para que parezca en el sentido figurado, como en el término de la física, de la química, de las matemáticas y de las ciencias exactas, se define la resiliencia, por ejemplo. Designa la capacidad del acero para recuperar su forma inicial a pesar de los golpes que pueda recibir y a pesar de los esfuerzos que puedan hacerse para desformarlo. Me llama la atención entonces lo del acero. Tratar de desnaturalizarlo, deformarlo, destruirlo. Resiliencia es eso, en término humano, es la capacidad que tiene el ser humano de adaptarse positivamente a las situaciones adversas para poder salir airoso de ella. Podría decirles más de la resiliencia, pero solamente mencionarle que las personas resilientes saben tres cosas. Saben identificar y manejar la situación problema. Tienen un alto sentido de asertividad y suelen organizar estrategias exitosas y efectivas. Vayan a un cuarto momento conmigo, porque después nos faltarían dos. A veces las crisis nos sorprenden sin estar listos, lo suficientemente preparados. Ese es el cuarto elemento, el periodo de preparación. Y la situación crítica, la situación difícil nos arrastra muchas veces y tenemos que hacer los ajustes en el propio camino. ¿Cuánto podemos aprender en medio de la crisis? En la misma crisis para salir de ella.
es necesario sentarnos a aprender, a escuchar, sobre todo a escuchar a Dios, a escuchar la voz de nuestra conciencia, a escuchar en el silencio y en la soledad las cosas que nos ha faltado por comprender, por aprender en el camino. Y este es un tiempo donde más que cualquier otra cosa, nosotros necesitamos que la gente se siente a repensarse, a reconstruir, a edificar las cosas, porque son las únicas posibilidades, y por eso este tema, para nosotros poder caminar hacia una nueva normalidad. El quinto momento es el período de resolución del problema crisis, el tiempo de aceptar el cambio. Nos vamos a ver con ciertas situaciones de problema, pero solamente que vean que hay unos pasos importantes ya planteados para uno ser efectivo en la resolución de la crisis problema. Identificar el problema, por supuesto, propiamente dicho. Describir el problema, analizar la causa, ofrecer soluciones adecuadas, tomar las decisiones oportunas, ejecutar un plan de acción y examinar y medir los resultados. Esos son elementos importantes para ese penúltimo momento hacia el camino de la nueva normalidad. El sexto momento, que equivale al último, es el periodo de la toma de decisión, de asumir el nuevo reto con una actitud responsable. Se lo digo así, sin argumentarlo. Ese es el reto. Implantar un estilo de vida cotidiano, de vida saludable, personal, familiar y social, lo suficientemente efectivo que nos permita construir la nueva comunidad que tantas veces soñamos y por la que tanto luchamos. Es esa nuestra verdadera y nueva normalidad. Y ahora que termino, solo quiero preguntarles, ¿en qué estadio de la normalidad se encuentra usted? Desde el punto cero o periodo crítico, difícil, donde muchas veces creemos que no vamos a llegar al sitio, o el último de ello, el periodo de la toma de decisión. Cual sea el momento en que usted se encuentre, quisiéramos acompañarles desde aquí y con nuestras oraciones, independientemente del estadio donde se encuentre. Quisiéramos que pudiera dar un paso más hacia adelante con el Señor y Salvador Jesucristo. No importa en cuál de la fase, en cuál de los momentos para llegar
a la verdadera y exitosa normalidad a la que en un momento habremos de llegar. Dios está con nosotros. Él nos ayuda en el desierto o a mitad de él. Antes de entrar al desierto y siendo perseguido por el enemigo y creyendo que estamos entre la espada y las aguas del mar. Después de los tiempos en el desierto, peleando y combatiendo con aquellos a los cuales debemos arrebatarle las tierras que nos han sido prometidas. No importa cuál sea el momento en que usted se encuentre aquí y ahora, les recuerdo, el Señor está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Que Dios les bendiga y les guarde.